Hola y bienvenidos a la comunidad del nuevo framework en ingeniería. Si están aquí, es porque comparten nuestra visión. Dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. Hoy, vamos a sumergirnos en el corazón de la comunicación de alta velocidad. Vamos a hablar de la maravilla tecnológica que permita que sus ordenadores, servidores y sistemas de red hablen entre sí a velocidades de vértigo. Vamos a desmitificar el SerDes. SerDes significa serializador de serializador. Es un núcleo de propiedad intelectual, un Hard IP Core, con una mezcla de circuitos analógicos y digitales increíblemente sofisticados que se integran en casi todos los ASICs y FPGAs modernos. Su propósito es simple en concepto, pero monumental en ejecución: transmitir datos a múltiples gigabits por segundo a través de un par de cables de cobre diferenciales. Piensen en ello como la evolución definitiva de una interfaz en serie. Mientras que un bus I2C transmite unos pocos bits en una transacción, una interfaz SerDes envía paquetes de datos que pueden contener miles de bytes. La primera gran innovación de SerDes es la forma en que maneja el reloj. En los buses paralelos, un reloj separado dicta el ritmo. Esto crea un problema de temporización estática. Las diferencias de longitud en las pistas hacen que el reloj y los datos no lleguen al mismo tiempo, lo que limita la velocidad. SerDes resuelve esto de una manera brillante. Incrusta el reloj dentro del propio flujo de datos. El receptor utiliza un circuito especial llamado CDR, o Clock Data Recovery, para extraer el reloj de las transiciones de los datos, como si dedujera el ritmo de una canción simplemente escuchando la melodía. Esto elimina el problema de la temporización estática y abre la puerta a velocidades de vértigo. Además, para saber dónde empieza y termina cada dato, también incrusta señales de encuadre o framing en el flujo. Es, en esencia, una interfaz de reloj y trama incrustados. Estas interfaces son siempre punto a punto, nunca multidrop, y utilizan señalización diferencial, normalmente de tipo CML, siempre acoplada en ACE. La comunicación es bidireccional, con un par diferencial para transmitir, TX, y otro para recibir, RX. Para anchos de banda aún mayores, los estándares como PCIe o Ethernet utilizan múltiples carriles o lanes SerDes. Un enlace X8, por ejemplo, utiliza 8 pares de transmisión y 8 de recepción en paralelo. Los datos se dividen, se envían a través de los múltiples carriles y se vuelven a ensardar en el receptor. Pero ¿cómo es posible que esto funcione? Si enviamos partes de un mismo dato por 8 carreteras diferentes, ¿cómo garantizamos que todas lleguen al mismo tiempo? La respuesta es el DSKU. Cada carril en el receptor tiene su propio buffer FIFO. Durante un proceso llamado entrenamiento del enlace, el transmisor inserta unos símbolos de alineación especiales en todos los carriles. El receptor detecta cuando llegan estos símbolos en cada carril y ajusta los punteros de sus FIFOs para que todas las partes del dato salgan perfectamente sincronizadas. Esta lógica de DSKU es tan robusta que nos permite a nosotros, como diseñadores de placas, tener ciertas tolerancias en la longitud de las pistas de los diferentes carriles. Una bendición para el diseño de PCB. Y la inteligencia del SerDes no termina ahí. Incorpora características de diseño a prueba de errores. Imaginen que por error han cruzado las líneas P y N de un par diferencial en su diseño. Un transceptor moderno puede detectar esta inversión de polaridad y corregirla por software. O, si han conectado el carril 0 a donde debería ir el 7, puede realizar una inversión de carril. Además, la velocidad y el ancho del enlace son negociables. Si conectan un dispositivo X8 a uno X2, ambos negociarán automáticamente y establecerán un enlace funcional a la velocidad y ancho que ambos soportan. Todo este proceso de negociación y ajuste se conoce como entrenamiento del enlace o autonegociación. Cuando dos dispositivos SerDes se conectan, inician una conversación. Se detectan mutuamente, sincronizan sus relojes, alinean sus carriles y bytes, descubren las capacidades del uno al otro y, lo más importante, analizan la calidad del canal físico entre ellos. Luego, configuran sus ecualizadores internos para optimizar la señal y lograr una comunicación confiable. Es un sistema que se autocalibra para las condiciones específicas de su placa. Ahora, vamos a adentrarnos en la arquitectura de un transceptor SerDes. Dentro de un chip, los carriles SerDes se agrupan en tiles o mosaicos, cada uno con un número de carriles, quizás de 4 a 16, y cada uno de estos tiles necesita un reloj de referencia, una señal de alta calidad y baja frecuencia, típicamente entre 100 y 322 MHz. Dentro del tile, un circuito PLL o Place Lock Loop multiplica esta referencia para generar el reloj de alta frecuencia necesario para la velocidad de línea, que puede ser de 25 GHz o más. Un punto crítico en el diseño es que este reloj de referencia no puede viajar largas distancias a través del silicio sin degradarse. Por lo tanto, una ASIC solo puede necesitar múltiples relojes de referencia externos, cada uno alimentando a un grupo de tiles cercanos. Para probar estos enlaces complejos, SerDes ofrece poderosas herramientas de diagnóstico. Las opciones del loopback nos permiten probar la lógica del protocolo sin conectar nada externamente o probar el enlace físico completo conectando la salida a la entrada. Y la capacidad de generar y verificar patrones PRBS o Pseudo-Randomic Binary Sequence nos permite estresar el canal al máximo y medir su rendimiento con precisión, calculando la tasa de error de bits o visualizando el diagrama de ojo directamente en el chip. Ahora, vamos a seguir el viaje de un dato a través del SerDes. Empezando por la ruta de transmisión. El viaje comienza en la lógica del núcleo del chip, donde los datos están en un bus paralelo ancho. Estos datos entran en el bloque PCS,
Aquí ocurren varias transformaciones. En primer lugar, una codificación. La más famosa es la 8B10B. Cada 8 bits de datos de usuario se convierten en un símbolo de 10 bits. ¿Por qué este sobrecosto del 20%? Por dos razones cruciales. Primero, la codificación garantiza que haya suficientes transiciones en el flujo de datos para que el circuito CDR del receptor pueda recuperar el reloj de forma confiable. Segundo, mantiene un balance de DC, asegurando que no haya largas cadenas de unos o ceros que puedan perturbar el acoplamiento AC. Estándares más modernos utilizan codificaciones más eficientes como 64B66 o 128B130 para reducir este sobrecosto. Otro problema que el PCS resuelve es la compensación del reloj. Los dos chips en los extremos del enlace funcionan con cristales de cuarzo diferentes. Nunca tendrán exactamente la misma frecuencia. Con el tiempo, uno se adelantará o atrasará respecto al otro, causando un desbordamiento o un vacío de los búferes. Para evitar esto, el transmisor inserta periódicamente unos caracteres de compensación especiales en el flujo de datos. El receptor los detecta y los utiliza para añadir o eliminar datos vacíos de su FIFO, manteniéndolos siempre a mitad de camino. Después del PCS, los datos pasan al bloque PMA. Aquí es donde la magia analógica ocurre. El dato, ahora en forma de símbolo, se serializa en un registro de desplazamiento y se envía al búfero de salida, pero no se envía tal cual. Se le aplica una ecualización de prefalimentación, o TXFFI. Este circuito, en lugar de simplemente enviar el bit actual, envía una suma ponderada del bit actual y de los bits anteriores. ¿Para qué? Para combatir la interferencia intersimbólica, o ISI. En un canal largo, una larga secuencia de ceros puede hacer que el siguiente 1 sea difícil de detectar. El FFE lo que hace es preenfatizar ese primer 1, dándole un impulso extra para que sobreviva el viaje. Ahora, sigamos el dato en su llegada al receptor. La señal entra al chip a través del frontal analógico del PMA, donde encuentra terminaciones calibradas con precisión. Lo primero que atraviesa es un ecualizador lineal de tiempo continuo, o CTLE. Es un filtro analógico cuya respuesta de frecuencia es la inversa de las pérdidas. Si el canal atenúa las altas frecuencias, el CTLE las amplifica restaurando la forma de la señal. Pero a menudo, eso no es suficiente. El siguiente paso es un ecualizador digital, el ecualizador de la alimentación de decisión, o DFE. Este circuito inteligente usa los bits que ya ha decidido, 0 o 1, para cancelar la interferencia que esos bits están causando en los bits que están llegando. Es como si mientras escuchas a alguien en una habitación con eco, tu cerebro restara el eco de las palabras que ya has oído para poder entender mejor la siguiente. Después de esta doble ecualización, la señal, ahora mucho más limpia, llega al circuito CDR, que extrae el reloj y toma la decisión final sobre cada bit. A partir de aquí el proceso se invierte. Un registro de desplazamiento convierte el flujo en serie de nuevo a paralelo. La lógica de alineación de bytes, que busca esos caracteres especiales de control, asegura que el registro de desplazamiento sepa dónde empieza y termina cada símbolo. El decodificador, 8B, 10B, etc., convierte los símbolos de vuelta a los datos de usuario originales, y los FIFOs se encargan del DSQ entre carriles y de la compensación del reloj, entregando finalmente un flujo de datos paralelo limpio y coherente a la lógica del núcleo. Y aquí no acaba la innovación. Los transceptores más modernos, que utilizan señalización PAM4, a menudo reemplazan el comparador simple del CDR por un convertidor analógico a digital de alta velocidad. Esto permite una ecualización y procesamiento de la señal aún más sofisticados, a menudo denominados DSP. Además, para mejorar la fiabilidad en canales muy ruidosos, se ha introducido la corrección de errores hacia adelante, o FS. Esta técnica añade datos de redundancia que permiten al receptor no solo detectar errores, sino que también corregirlos sobre la marcha, sin necesidad de solicitar una retransmisión. Es tan efectiva que puede mejorar el presupuesto de pérdidas de un canal en 5 o 10 dB. En resumen, hoy hemos desmontado el motor de un carro de Fórmula 1. Hemos visto que un CERDES no es solamente un serializador, es un sistema de comunicación completo y autónomo, con su propio lenguaje codificado, 8B10B, su propio ritmo incrustado, CDR, su propia capacidad de autoajuste, Link Training, y un arsenal de técnicas de ecualización, FFE, CTLE, DFE, para combatir las imperfecciones del mundo físico. Dominar los principios de funcionamiento de estos transceptores de múltiples gigabits no es solo una opción, es una necesidad para cualquier ingeniero que aspire a diseñar el hardware de vanguardia que hará posible la próxima revolución de la inteligencia artificial. Nos vemos en la siguiente clase.